¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a, bueno, a nombre de la Asociación Noreste de Archivos, queremos darle la bienvenida a una sesión más de este ciclo de charlas titulado Conociendo nuestros archivos. Este ciclo, como ya todos ustedes saben, está dedicado a conocer los archivos regionales y el trabajo que se hace en cada una de estas instituciones, pues en beneficio del patrimonio documental. En esta ocasión nos acompaña el maestro Carlos Zúñiga Garza. Él es coordinador del Archivo General del municipio de Nuevo Laredo, Juan Richer. Y pues bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Y bueno, quisiera comenzar bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar participar en esta charla. Y quisiera comenzar preguntándote un poquito, o pidiéndote que nos platiques un poquito sobre la historia del archivo. La verdad es que a mí me intriga mucho saber a quién debe su nombre, entonces si nos puedes compartir un poquito de información al respecto, pues adelante. Sí, muy bien, Claudia. Digamos que la historia del archivo de Nuevo Laredo ha estado marcada por dos acontecimientos históricos importantes. Primero, la pérdida del territorio. ¿Sí? Como sabemos, la villa de San Agustín de Laredo, que fue fundada en 1755, fue la única villa de las llamadas villas del norte que se asentó en la margen izquierda del río Bravo. De tal manera que cuando el Tratado de Guadalupe estipula el río Bravo como límite entre México y Estados Unidos, pues esta villa, que originalmente era mexicana, pues pasa a formar parte del territorio estadounidense. Y lógicamente con ello, todo el acervo documental generado durante casi 100 años, pues queda de aquel lado, ¿verdad? En Estados Unidos. De hecho, hoy día esos archivos, los archivos de Laredo, se encuentran en San Antonio, en la Universidad de Santa María, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los acontecimientos. Y el otro acontecimiento ya en el siglo XX, durante la época de la Revolución Mexicana, tuvimos en Nuevo Laredo lo que llamamos en la historia local como el incendio de Nuevo Laredo, ¿sí? Y el incendio de Nuevo Laredo, pues bueno, fue un acontecimiento perpetrado por los huertistas que estaban posesionados en Nuevo Laredo en 1914, y ante la inminente llegada de los constitucionalistas a Nuevo Laredo, pues reciben la orden de quemar Laredo, ¿no? Y con ello, pues bueno, incendian los edificios públicos y algunas casas de personajes vinculados con Venustiano Carranza, ¿no? Y pues obviamente empezaron por incendiar la presidencia municipal, que en ese entonces albergaba ahí la documentación del archivo municipal. Entonces ahí, en ese incendio, perdimos toda la documentación que se había estado acumulando desde la fundación de Nuevo Laredo, desde 1848, pues hasta entonces, ¿no? Y luego vamos a tener, digamos, ahí una laguna en donde no tenemos un registro claro de la existencia de un archivo municipal como tal, sino que hasta finales de la década de 1980 es cuando se empiezan a hacer esfuerzos para constituir un archivo municipal, ¿verdad? Y entonces fue así que el señor Manuel Ignacio Salinas, un personaje local, pues bueno, muy comprometido con la historia y con el rescate incluso del patrimonio edificado, presenta la propuesta al Cabildo para ordenar el archivo municipal, es decir, el conjunto de documentos que estaban arrumbados prácticamente en una bodega sin ningún orden. Y entonces, bueno, él se da la tarea de empezar ese trabajo del rescate del archivo municipal, justamente con la ayuda y la asesoría del Archivo General de la Nación, que tengo entendido tenían un programa de rescate de archivos municipales.
Entonces, bueno, asesoraron al equipo que se dio la tarea de ordenar todos esos documentos y, y el 27 de enero de 1989, una vez ordenada esa documentación, ¿sí? Se le asigna un local al archivo municipal, un local contiguo a la presidencia municipal, pues bueno, para que ahí pudiera llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y entonces, si me permites, voy a compartir un par de imágenes de ese primer local, ¿verdad? Del archivo municipal, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí estamos viendo en esta primera imagen la inauguración, la fachada y una foto del interior, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, pues era un espacio reducido, alrededor de 200 o 250 metros cuadrados, y bueno, gran parte de ese espacio estaba dedicado a una sala de exposiciones temporales, ¿no? Entonces se reducía ahí aún más el espacio. Entonces, en ese lugar permaneció durante 15 años, hasta el año 2003, cuando, una vez de que se restauró la antigua estación del ferrocarril, ¿sí? Se decidió trasladar el acervo documental a este espacio. Y como se pueden dar cuenta, pues bueno, es un espacio considerablemente más grande. Estamos hablando de cerca de 1,100 metros cuadrados. Y es un espacio que, pues bueno, ha permitido también la pues prestación de otros servicios, ¿verdad? Es decir, se ha de alguna manera diversificado el trabajo en el archivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos otras imágenes, ¿sí? Del interior, aquí tenemos la sala de consulta. Esta sala de consulta también la utilizamos para llevar a cabo diferentes eventos, sobre todo de índole académica, cultural. En el espacio también contamos con esta sala de exposiciones temporales, ¿sí? Y además tenemos un espacio dedicado a la historia del ferrocarril, ¿sí? Esa es una exposición permanente. La idea es que este espacio se transforme en un museo de sitio, ¿verdad? Pero bueno, es un proyecto que está en el que se está trabajando, ¿verdad? Y bueno, el área de concentración también, que es un área, pues bueno, bastante amplia, pero bueno, finalmente sabemos que no hay espacio que resista, ¿no? La generación continua, ¿no? De documentos, ¿no? Y aquí quisiera hacer anotar algo que me parece importante en la historia del archivo. Nosotros consideramos que justamente a partir de que el archivo municipal se trasladó a este edificio histórico, ¿sí? El archivo se ha posicionado en la comunidad, ¿sí? Es decir, la comunidad ya reconoce al archivo histórico, reconoce el trabajo que se hace en el archivo, ¿sí? Y principalmente, ¿sí? Valora la importancia que tiene esta dependencia, ¿no? Para la historia local, ¿no? Entonces, efectivamente ha sido un acierto, pues, esta nueva sede, ¿sí? Ok, pues una historia sin duda de mucho trabajo y la verdad de mucho esfuerzo e interés por el resguardo y la conservación del patrimonio, pese a estos desafortunados acontecimientos que pues dañaron de manera irremediable también parte del acervo documental de la ciudad. Y desgraciadamente pues esto es una situación que se presenta constantemente en varios de nuestros archivos, ¿no? No, hombre, pues, y sin duda creo que esta nueva sede o esta sede que tienen a partir de octubre, pues es mucho más funcional y como tú dices, es importante el reconocimiento y el acercamiento de la comunidad, de la población a este espacio, ¿no? Al final de cuentas, sin la consulta de la población y de los investigadores, pues, digamos como que
o sea, está ahí la información, pero pues está como encerrada, ¿no? Necesita salir y ser estudiada. No, pues muy Sí, interesante todo el proyecto. ujú. Sí, y efectivamente, Claudia, a partir de que nos trasladamos a esta nueva sede, pusimos en marcha un programa de visitas escolares, ¿no? Entonces, bueno, con esto estamos, bueno, obviamente, por obvias razones están suspendidas, pero con este proyecto, pues bueno, estamos fomentando en las nuevas generaciones, pues primero que conozcan, ¿no? Lo que es un archivo y bueno, desde luego también la historia local. Sí, esto es importante porque también, además dentro de las funciones de los archivos históricos, además de la conservación y la clasificación de la documentación o del acervo documental, fotográfico, ahorita vamos a hablar de los acervos, Ujú. pues está también la difusión y esto que planteas es una actividad muy importante para este rubro, ¿no? Y bueno, ya Exacto. hablando de los acervos, ¿qué tipo de acervos podemos encontrar en el archivo? Sí, bueno, justamente por la historia de nuestro archivo, tenemos fundamentalmente documentos generados por la administración municipal. Sí, la mayoría, gran mayoría de los documentos que conforman lo que es el archivo histórico son documentos pues municipales, ¿no? Generados por la propia administración. Sin embargo, también tenemos un acervo de imágenes, que son imágenes que, esto también hay que mencionarlo, son imágenes, la mayoría de ellas, donadas por la comunidad, ¿verdad? Lo cual habla también de la confianza, ¿no? Que la comunidad tiene en el archivo municipal. Además, también tenemos una planoteca, son planos igual de obras públicas municipales. Y además también contamos con una pequeña biblioteca sobre historia regional, ¿verdad? Que dicho sea de paso, digamos, las consultas que recibimos son justamente para revisar, más que documentos, más que fuentes primarias, libros, ¿verdad? Sobre historia local y regional, ¿sí? Ok, no, pues digamos, este acercamiento de la comunidad por medio de esta donación de documentos fotográficos y me imagino también a lo mejor algunos otros documentos de familia, pues es algo muy importante y creo que es una práctica muy positiva, ya que pues permite el tener como esta contraparte de la producción institucional precisamente de los municipios, ¿no? El acercarse y resguardar este patrimonio que muchas veces está dentro de las familias y que una vez que quien es dueño de este patrimonio, en ocasiones pues ya los descendientes no saben qué hacer con él y en muchas ocasiones pues termina perdiéndose, ¿no? Entonces ahí en este sentido el acercamiento con los archivos municipales es muy importante y qué bueno que lo están logrando en Nuevo Laredo. Sí, Eh, de hecho, Claudia, si me permites, a propósito de esto, tenemos un programa que se llama Fondos Personales e Institucionales, que es justamente eso, ¿no? El objetivo es que todos esos fondos, todos esos documentos de particulares o de instituciones, pues no se pierdan, ¿verdad? Y queden a buen resguardo aquí en el archivo municipal, ¿no? Entonces, por mencionarte algún ejemplo, tenemos el Fondo Bernardino del Razo, que fue una academia comercial muy exitosa durante buena parte del siglo XX. Entonces ellos hicieron entrega de su archivo y entonces un archivo pues muy rico, muy interesante y como ese algunos otros. no, pues qué bien, qué padre, la verdad esto es una muy buena práctica y de hecho pues aprovechamos también para invitar a todos los que nos están siguiendo y los que nos están observando para
realizarles esta invitación, ¿no? De que se acerquen a los archivos municipales y, digamos, puedan, si no a lo mejor hacer donaciones, porque a veces también es complicado como desprenderse del patrimonio familiar, pues sí permitir como una copia, hacer una copia de estos materiales, pues para que ya haya también un resguardo por cualquier cosa que suceda, y hay un resguardo de esa memoria eh, pues familiar, ya dentro del ámbito de lo cotidiano y de la vida privada, ¿no? Que también tiene mucho que ver con las historias o con la historia de los municipios. Sí, exactamente. Justo ese es uno de los argumentos que nosotros utilizamos con las personas, ¿verdad? Es decir, tu historia también forma parte de la historia de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, es importante conservarla, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí la idea de este proyecto. Muy bien, ¿no? Pues es muy interesante esto y pues sí habrá que darse una vuelta también para conocer estos otros fondos. ¿Cuáles son los retos a los, bueno, aparte de los que ya mencionaste, los incendios que ha sufrido y las pérdidas que ha sufrido el patrimonio documental de Nuevo Laredo? ¿A qué otros retos o qué otros, qué otros retos ha enfrentado el archivo? Sí, bueno, yo creo que uno de los retos que hemos enfrentado y que hemos superado en buena medida es un poco como la insensibilidad de algunos funcionarios municipales, ¿no? Que de pronto no le dan tanta importancia o no le dan la importancia debida, ¿verdad? A los documentos que generan, ¿verdad? Afortunadamente, pues bueno, se ha hecho trabajo con ellos y ya hay una conciencia más clara, ¿no? De, pues de conservar, ¿verdad? Esos documentos que dan cuenta de su actividad, ¿sí? Y hoy día el reto más importante creo que tenemos, pues yo creo que todos los archivos, es justamente todo lo que tiene que ver con la nueva Ley General de Archivos, ¿sí? Creo que es un reto importante, ¿sí? Nosotros, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades estamos, pues, como asumiendo, ¿verdad? Ese reto y estamos en estos momentos, pues en el proceso como de capacitación, ¿verdad? De nuestro equipo, pues para ir dándole pues cumplimiento, ¿verdad? A las disposiciones de la ley de archivos. Sí, pues coincido contigo, es siempre cambiar esta visión que se tiene sobre los archivos y sobre su funcionalidad es un reto, o sea, siempre o casi siempre los archivos son eh, como considerados más como una bodega, un almacén de documentos que ya no les son útiles a la administración municipal. Sin embargo, pues digamos, es la historia de la institución, ¿no? Ahí queda registrado todo las actividades que realizaron esas administraciones, todos los logros, también las metas que se cumplieron, las problemáticas que enfrentó el municipio, todo queda registrado ahí, ¿no? Y entonces, pues es la memoria del municipio, ¿no? Y afortunadamente esto pues ha ido cambiando poco a poco, pero ha ido cambiando y sí, coincido también contigo, la puesta en marcha de la Ley General de Archivos, pues es un reto para la mayoría de los archivos, ¿no? De hecho, yo creo que para todos. Todos estamos en ese tránsito de crear la infraestructura, las normativas, los procedimientos y todo esto, ¿no? Para poder dar cumplimiento a esta ley. Y bueno, quisiera también preguntar cómo se realizan las consultas al archivo de Nuevo Laredo. Sí, mira, como te comentaba hace un momento, la gran mayoría de las consultas son para la biblioteca, ¿no? Realmente son estudiantes
que vienen a investigar sobre la historia de la ciudad. Sin embargo, aquellas personas que utilizan pues el archivo histórico o los documentos, solamente pues bueno, se presentan y tenemos un índice del archivo histórico, ¿sí? Y bueno, ahí se les facilita los documentos pues, que necesitan, ¿verdad? Sí, obviamente tenemos pues mucho cuidado, ¿no? De pues estar al tanto, ¿no? Que no se les dé mal uso al documento, que se vaya a dañar o que se vaya a extraviar, ¿no? Sí, sí, pues es parte también de toda esta labor de custodia, ¿no? De los archivos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, de hecho, gran parte de los documentos históricos, digamos, los más antiguos, ya los tenemos digitalizados, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera, pues abona, ¿no? A la conservación de estos mismos documentos, ¿sí? Exactamente. Y también, perdón, para, digamos, para los usuarios, también representan, digamos, como cierta comodidad, ¿no? Ya que el documento se le puede hacer llegar por vía electrónica y bueno, sin necesidad de desplazarse, ¿no? Pues eso está genial porque, digamos, sí, si bien la documentación o la información es pública o de acceso público, pues sí hay que también tener ciertos protocolos y ciertos cuidados para el manejo de esta documentación y para que logren conservarse lo mejor posible. Y el tener parte de este acervo digitalizado, pues es genial, ¿no? Es de gran ayuda para los investigadores y también para la conservación del documento. Entonces, ¿está disponible los índices o el catálogo en línea o algo así para, digamos, decir, bueno, yo necesito consultar tal documento, o cómo funciona esta Sí, consulta, bueno, este tipo de consulta? sí, bueno, digamos, las consultas presenciales, pues bueno, se le facilita el índice, ¿verdad? Pero digamos que alguna consulta remota, nosotros podemos facilitar pues este material y bueno, pues bueno, dependiendo, ¿verdad? De qué documento necesite, pues bueno, se lo haríamos llegar vía electrónica, ¿verdad? O sea, no tenemos, digamos, el archivo municipal no tiene una página, pero sí tenemos un espacio en Facebook y bueno, últimamente, pues es la vía, ¿no? Más socorrida para contactarnos y bueno, por ese medio, podemos, pues, ayudarles, ¿verdad? Sí, pues la verdad, en ese sentido, las redes sociales han ayudado muchísimo a abrir estos contactos y a estar en comunicación con, pues, con todo el mundo, ¿no? Con los investigadores, con los usuarios, con los Sí. aficionados a la historia y demás, ¿no? Entonces, esto la verdad sí es un elemento importante para el quehacer archivístico también. Exacto. Y bueno, ¿en dónde se encuentran ubicados ustedes ahí en Nuevo Laredo? Sí, como te decía, estamos en la antigua estación del ferrocarril, sí, es Avenida César López de Lara y Arteaga, este, y, y bueno, estamos abiertos al público de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, Ahora, por la cuestión de la contingencia, hemos reducido el horario de atención, pero igual de cualquier manera, pues está la vía Facebook que, en la cual nos pueden contactar. Ok. Y bueno, ya hablamos un poquito de la historia del archivo, de los acervos que custodian. ¿Qué nuevas cosas vienen para el archivo Juan Richer? Bueno, ok. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera mencionarte el nombre del archivo municipal, ¿no? Al principio lo comentabas. Sí, nuestro archivo, el archivo de Nuevo Laredo, lleva el nombre de Juan Richer. Juan Richer
es considerado el primer historiador de Nuevo Laredo. Este fue un personaje, pues con una vida pública muy activa, a finales del siglo XIX. Él fue funcionario federal y funcionario municipal, y uno de sus puestos, uno de los puestos que ocupó fue justo el de secretario del ayuntamiento. Entonces eso le permitió pues estar en contacto directo con los documentos, ¿verdad? Entonces él escribió lo que conocemos como Reseña Histórica de Ciudad Laredo. Aquí conservamos celosamente el manuscrito original de 1885. Entonces este documento es muy importante para nosotros porque Richer va relatando año por año los principales acontecimientos sucedidos en Nuevo Laredo desde su fundación, desde 1848, ¿sí? Hasta 1885. Pero después de esa fecha, completó este documento hasta el año de 1900, ¿sí? Entonces, digamos que la pérdida del archivo en 1914, pues de alguna manera se suple, ¿no? Con esta historia que Juan E. Richer escribió, ¿no? Entonces, justo por ese trabajo es que el Cabildo decidió que llevara este nombre, ¿no? El nombre de Juan E. Richer, ¿sí? Ahora, contestando a tu pregunta, ¿qué viene para el archivo? Pues más trabajo, ¿no? Comentaba hace un momento que pues estamos de lleno en el asunto de las nuevas disposiciones de la ley de archivos. Entonces es seguir capacitándonos, ¿sí? Y seguir avanzando en la constitución del sistema institucional de archivos, ¿no? Que sabemos es un esfuerzo compartido, ¿verdad? Un esfuerzo grande con las demás pues dependencias del municipio, pero pero bueno, es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que viene para el archivo municipal. Perdón, un gran trabajo que se ha hecho en el archivo municipal Juan Richer, ahora sí ya lo pronuncié mejor, y ya sabemos, ya podemos o pudimos conocer gracias a ti, pues quién fue este personaje y la importancia que tiene para la ciudad, ¿no? No solamente pues para el archivo, sino yo creo que para toda la ciudad. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, platicarnos algo más del archivo, de las labores, de los proyectos, de Sí, todo sí, esto. mira, quisiera compartirles un proyecto que tenemos en marcha, que es justamente, va encaminado, el principal objetivo de este proyecto es enriquecer la parte histórica de nuestro archivo. Y este proyecto consiste en localizar y reproducir o fichar documentos históricos sobre Nuevo Laredo que existan en en los repositorios de la Ciudad de México y en Ciudad Victoria, ¿sí? Entonces tenemos una persona que está dedicada pues, a hurgar, ¿verdad? En los archivos para poder rescatar documentos sobre la historia de nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, por darte un ejemplo, sacamos mucha información sobre la historia del ferrocarril de Nuevo Laredo. Esta persona estuvo en Puebla, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, y ahí pudimos rescatar planos, pudimos rescatar fotografías y documentos, ¿verdad? También, bueno, del AGN, pues igual, se han rescatado y fichado muchos documentos, sobre todo de finales del siglo XIX y de la época de la Revolución, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos un proyecto importante
porque como ya lo dije, ¿verdad? Pues dadas nuestras circunstancias, pues no tenemos documentos, ¿verdad? Históricos, entonces, pues aunque no tenemos esos documentos históricos originales, pues sí tenemos la posibilidad, pues de rescatar, pues la información, ¿no? Entonces, es un proyecto importante en el cual, pues vamos avanzando, ¿verdad? Sí, no, de hecho creo que es una muy buena iniciativa, de hecho una iniciativa muy interesante, porque digo, surge a partir de una circunstancia muy particular de Nuevo Laredo, pero que creo que pudiera servir a muchos otros archivos, porque luego uno no tiene idea de qué es lo que hay de información de nuestra ciudad o de nuestros archivos en otros espacios, ¿no? Y además brinda pues la posibilidad de ver esa contraparte de, digamos, como el otra, o sea, como el receptor, digamos, cuando hay una comunicación, digamos, epistolar o lo que sea, siempre tenemos, o siempre los archivos se quedan con una parte de esa correspondencia, ¿no? Entonces, el ver qué hay en otros espacios, en otros acervos, pues da la opción de ver la contraparte de la documentación que tenemos, y digo, además de localizar en el caso, por ejemplo, de Nuevo Laredo, esta otra documentación que pudiera como eh, suplir, bueno, no suplir, bueno, como eh, dar cuenta de este espacio de tiempo que está ahí como no tan claro, ¿no? Debido a esta pérdida documental. Sí, exacto. Bueno, no, pues muchas gracias, Carlos. No me queda más que pues darte las gracias por acceder a esta conversación y y bueno, también pues invitarlos a que visiten el archivo de Nuevo Laredo, que se pongan en comunicación con ustedes y digamos, vamos a poner también aquí los datos de contacto y digamos, tener el acceso también a alguna documentación vía digital o ya que están digitalizados es una gran ventaja también. Y, y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Sí, Y no, al contrario, muchas gracias. Y también aplaudo la iniciativa de la Asociación Noreste de Archivos. Yo creo que espacios como este, pues permiten, ¿verdad?, dar a conocer el trabajo de los archivos, ¿verdad? Y eso siempre se agradece, además de que, bueno, pues es como muy importante, ¿no? Para la comunidad, decirles que existimos, ¿sí? Y decirles también que nuestro trabajo es importante para, para la ciudad. Muchas gracias. exacto. Sí, no, no, y bueno, pues a quienes nos están siguiendo, pues no nos queda más que agradecer también su atención y pues invitarlos a que estén pendientes de este ciclo de charlas. Próximamente vamos a tener, o vamos a continuar pues con este ciclo de charlas y a darle espacio a otros archivos, miembros de la Asociación Noreste de Archivos, y que puedan pues conocer precisamente, como dice Carlos, pues su existencia, los acervos que pueden consultar en ellos y la forma de ponerse en contacto y pues de hacer que estos espacios estén vivos, ¿no? De hecho, para mí están vivos. O sea, no es solo un repositorio, sino la consulta y todo lo que se hace, todo el trabajo que se hace en estos espacios, pues los llena de vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, y es importante como transmitir, ¿verdad? Transmitir esta idea, ¿no? De que el archivo, pues es un ente vivo, ¿no? Y aunque haya documentos que hablen de muertos, ¿sí? Finalmente es un ente vivo, ¿no? Y esa vida se la damos no solamente quienes trabajamos en los archivos, sino también quienes se acercan a los archivos, ¿no? Quienes se interesan en los archivos.
Sí, pues bueno, entonces ya saben cómo ponerse en contacto con Carlos y con el archivo de Nuevo Laredo. Esperemos que reciban muchas más visitas y bueno, nuevamente muchas gracias por seguirnos en estas conversaciones y pues bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.